Sacha debe estarse produciendo un barril de petróleo por más o menos $10 el barril. $10 un barril para producir. ¿Cuánto le cuesta al Estado pagarle a una empresa transnacional porque le produzca el mismo barril? Más o menos, no menos de $36 el barril. Entonces, perjuicio total. Y con el Schlumberger, que tiene a su cargo el campo Auca, este campo produce 76,000 barriles diarios. Y esto quieren entregar, el uno renovando y el otro entregando de cero a la empresa transnacional, cuando dice todo lo contrario la Constitución. Entonces, este es el Ecuador. Para esto vinieron, para desmantelarlo al Ecuador, para llevarse la carne y entregarla a las petroleras de afuera. Las petroleras privadas no vienen por el hueso, vienen por la carne. El hueso para Petroecuador, el hueso para el Estado, del petróleo que está en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el campo más productivo que tiene el Ecuador? Sacha. Por eso le llaman a Sacha la joya de la corona. Produce 78,000 barriles diarios. Y de acuerdo al último reporte de producción, que lo tengo aquí, 79,000 barriles diarios, con reservas de 342 millones de barriles. Y si esto se suma el tema del OCP, que buscaron pretextos baladíes para renovar ese contrato, cuando ese contrato ya está amortizado. Hace 5 años está amortizado y es puro ganancia líquida. Y el Ecuador se dé el lujo de que se amplíe ese contrato. Entonces, esto es business, puro business. Entonces, ecuatoriano, ¿no te duele? ¿No te duele que hagan la fiesta con los recursos del Estado? Este es el Ecuador. Este es el Ecuador que no cambia. El Ecuador que sueña con que el Chito Vera haya ganado el campeonato ese. Es el Ecuador. El presidente Noboa habría indicado que espera concesionar a manos privadas el campo Sacha. Si no estoy mal, es el campo con mayor producción, 78,000 barriles por día. Además, el gobierno dice que espera renovar también la concesión del campo Auca a la empresa Schlumberger, cuyo contrato suscrito en el 2015 vence este año. Doctor, los compromisos de inversión minera, ya nos explicaba que requiere la consulta previa, y en lo que son estas licitaciones de campos petroleros, ¿qué análisis le merece, estimado doctor? A ver, mire la desfachatez. Ecuatorianos, si esto no te duele, ya estamos perdiendo el tiempo. Las petroleras privadas no vienen por el hueso, vienen por la carne. El hueso para Petroecuador, el hueso para el Estado, del petróleo que está en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el campo más productivo que tiene el Ecuador? Sacha. Por eso le llaman a Sacha la joya de la corona. Produce 78,000 barriles diarios. Y de acuerdo al último reporte de producción, que lo tengo aquí, 79,000 barriles diarios. Con reservas de 342 millones de barriles. Solo el campo Sacha. Entonces viene el tema. Quieren este campo que tiene una producción de 79,000 barriles. Póngale 80,000 barriles diarios. Primero. Segundo. ¿Cuál es el costo de producción? No es el costo de producción que tienen las empresas transnacionales en el Ecuador. Sacha debe estarse produciendo un barril de petróleo por más o menos $10 el barril. $10 un barril para producir. ¿Cuánto le cuesta al Estado pagarle a una empresa transnacional porque le produzca el mismo barril? Más o menos, no menos de $36 el barril. Entonces, perjuicio total. Pasar esto a una empresa privada es que el Estado reciba menos, a pretexto de que van a hacer una tal o cual inversión, que eso es normal que se le haga, pero sacan el santo y la limosna. Entonces, esto es business puro. Esto es business puro. Es feriarse lo mejor de la renta petrolera del Ecuador, lo mejor de los campos petroleros. Pero no solamente Sacha, sino que también quieren renovar el contrato con Schlumberger. Es un contrato donde el Estado pierde dinero con ese contrato con Schlumberger. Y con Schlumberger, que tiene a su cargo el campo Auca, este campo produce 76,000 barriles diarios. Solamente entre los dos, se produce más o menos 7 y 7, 14, 170 y casi 180,000 barriles diarios. Y esto quieren entregar, el uno renovando y el otro entregando de cero a la empresa transnacional, cuando dice todo lo contrario la Constitución.
Entonces, este es el Ecuador. Para esto vinieron, para desmantelarlo al Ecuador, para llevarse la carne y entregarla a las petroleras de afuera. Pues no creamos que esto es solamente así de gratis, que lo hacen por el amor a la bandera norteamericana o la bandera de una transnacional. Algo queda de las migajas, que son migajas que valen mucho, que caen de la mesa. Y si esto se suma el tema del OCP, que buscaron pretextos baladíes para renovar ese contrato, cuando ese contrato ya está amortizado. Hace 5 años está amortizado y es puro ganancia líquida. Y el Ecuador se dé el lujo de que se amplíe ese contrato. Se amplíe ese contrato a cuenta de que, porque algo está pasando allí. Y ahí la Contraloría tiene que actuar, porque tenían el suficiente tiempo para decir el contrato firmado y la ley de hidrocarburos y también la autorización que mediante decreto se les dio para construir los oleoductos gruesos pesados, establece que tiene que revertir al Estado esos derechos y esas instalaciones sin costo alguno para el Estado una vez que finalice el contrato. El contrato finalizó el 20 de enero y está prorrogado, porque hacen lo que les da, por no decir la palabra que calza, pero que alguien sí me debe estar captando, hacen lo que les da la regalada gana. Perjudicando al Ecuador, perjudicando. En el caso del oleoducto, voy a poner este ejemplo para que la gente me entienda. Vamos a poner un ejemplo que una persona tiene un bus y en ese bus entran 20 personas, un bus pequeño. Puede ser el ejemplo pues con cualquier número, 20 personas. Pero en el bus del dueño de casa no caben, tiene más de 20 personas para transportar, tiene 30 personas para transportar. Entonces, como hay otro oleoducto, entonces manda las 10 personas que sobran, las manda con el otro bus del vecino. Y el vecino feliz que le manden unos pasajeros, porque con eso ya justificó la inversión y sacó ganancias en millones de dólares. Ya hizo la fiesta. Viene el momento donde el bus del vecino, por un contrato, tiene que ya pasar a ser propiedad del dueño del otro bus. Ya tiene que tener 2 buses y sin pagar un centavo. Pero decide que mejor siga con el bus del vecino, cobrándome por los pasajeros que yo le mando, cuando ya puedo tener mi bus a mi nombre. Y que además cobre a otras empresas por los pasajeros que está llevando en el bus. O sea, el Estado está dejando, sigue pagando por transportar su petróleo, cuando ya ese oleoducto tenía que haber pasado a manos del Estado, sin costo alguno. Y adicionalmente, el Estado ya debe haber estado cobrando por el transporte de petróleo de otras empresas que hacen transporte por oleoductos crudos pesados, porque ya venció el contrato. Pero, ejemplo, cuando la Texaco trabajaba en el Ecuador, aparte de tener obviamente la producción de crudo, de petróleo, construyó y tenía bajo su operación el oleoducto transecuatoriano, el sistema de oleoducto transecuatoriano conocido como SOTE. Cuando finalizó el contrato de la Texaco, ¿qué hizo el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos? Lo único que hizo es, no se peleó con la Texaco, no les dijo vela verde, no les mentó la madre, lo único que dijo es terminó el contrato, los campos pasan al Estado ecuatoriano y el oleoducto también al Estado ecuatoriano, y ya se finalizó. No es que les quitó, no es que los perjudicó, solamente se acabó el contrato. El contrato era por ese tiempo y pare contar. ¿Qué hizo Petroecuador? Se hizo cargo del oleoducto del SOTE en el año 1990 y del 90 al 2024 tiene una experiencia de 34 años en manejar oleoductos Petroecuador y de manejarlos bien. Entonces viene el tema. ¿Qué tenían que haber hecho con el contrato del OCP? Que a de suyo fue un robo ese contrato. ¿Qué tiene que haber hecho? Se finalizó la cláusula contractual y la ley dice que eso debe revertir al Estado sin costo alguno. Muchas gracias, hasta luego, que les vaya bonito. Deme la llave. Y quisieron prorrogar el contrato. Y diciendo que lo hacen también, entre otras cosas, porque vivimos un tema de inseguridad y la guerra interna. ¿Qué tiene que ver la guerra interna? Porque si fuera por un problema
interna. Entonces tendrían que también el SOTE pasarlo a los CPEP, porque el otro oleoducto lo maneja Petroecuador. ¿Por qué no podía manejar los dos oleoductos? Entonces, esto es business, puro business. Entonces, ecuatoriano, ¿no te duele? ¿No te duele que hagan la fiesta con los recursos del Estado? Ahí tienes un caso. Solamente mencionar que en una nota de primicias, para que lo puedan revisar, o tú le envías a su correo también este enlace, que titula traspaso del oleoducto privado del CP, el Estado deberá esperar hasta julio del 2024, y en la parte donde dice por qué se extiende el contrato, dice que el cruzada que terminó en el cambio de gobierno de la forma anticipada. Además, las mesas de transición para el traspaso de la infraestructura de SOPE a favor del Ecuador no han concluido, incluida la verificación del estado del oleoducto, de permisos de operación y demás aspectos técnicos, económicos y legales, y que la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa que demanda de la atención de las autoridades, lo que ya hemos venido mencionando, mi estimado doctor. Tres elementos. ¿Qué tiene que ver la cruzada y el juicio político? No tiene nada que ver. O sea, es querer pescar a río revuelto. ¿Qué tiene que ver la segunda cuestión que invocan? Que las mesas, no sé qué, no se han puesto de acuerdo. El contrato, yo tengo el contrato. Yo tengo el contrato del oleoducto, por aquí debe estar. El contrato del oleoducto establece claramente los tiempos en que debían reunirse. Le voy a poner un ejemplo. 6 meses antes de que finalice el contrato, tenía que ya hacerse el inventario, ya debía haberse presentado el inventario preliminar, por ejemplo. 6 meses antes. ¿Quién era el ministro? El mismo que se fue hasta el último día, Fernando Santos Alvite. O sea que él no viabilizó todo esto para facilitar la prórroga del contrato. Facilitar aunque sea que se lleven, porque cada año se llevan más o menos 150 millones de dólares. Entonces, para facilitar el negocio, ¿qué está de por medio en esto? Y el tema de la interna, ¿qué tiene que ver? Es un caso que apesta. Es un caso que apesta. Entonces, esto tiene que salir a la luz pública. Donde hay un diputado, no se olvide que esto en la comisión de la Asamblea Nacional analizaron. Y el viceministro, cuando fue a informar, pidió que sea reservada la reunión. Y le permitieron eso los asambleístas que estuvieron en esa comisión, incluyendo los de la Revolución Ciudadana. ¿Reservado? ¿Qué carajo reservado? ¿Qué? ¿Entre gallos y medianoche? ¿Qué? ¿Qué reservado? Entonces ahí viene la Contraloría. La Contraloría tiene que ver todo lo que se actuó para que eso a tiempo pase al Estado ecuatoriano y no le tomen del pelo. Voy a ponerles un ejemplo, me salgo del tema del oleoducto para que me entiendan. Los que no conocen el metro de Quito. Verá, es como si a usted, Jairo, alguien le dice, Jairo, le vamos a entregar un carro de marzo. Le vamos a entregar un carro el 12 de julio, 4 meses después. Así es que el 12 de julio ya llega su carro y le entregamos la llave de su carro. Y da la casualidad que Jairo no sabe manejar. En el hipotético caso que no sabe manejar. ¿Qué tiene que hacer de aquí en 4 meses para que llegue el 12 de julio y usted pueda coger la llave del carro, montarse y caminar y manejar? Preparárselo. Aprender a manejar. ¿Qué hicieron con el metro de Quito? Se creó la empresa pública metropolitana Metro de Quito. ¿Para qué? Para que opere el metro. Para que opere el metro. Y sucede que ya la empresa Acciona estaba lista con el carro, en este caso con el metro. Y entonces el pretexto fue, es que no estamos preparados. ¿Pero por qué no estaban preparados? Porque esa era la posibilidad y la oportunidad para firmar un contrato de operación. Y del contrato de operación algo queda. Algo queda, pues, mis amigos. Por eso se comieron a todo un alcalde en Quito. Para que no sea el alcalde que lo votaron el que contrata, sino el alcalde que se montó. Es el Ecuador. Es el Ecuador. Doctor, ¿y esa empresa fue creada en el 2012? 11. Ya. O sea, ¿cuántos años para operar el metro preparados? Y no estaban listos para operar. Para justificar, entre comillas,
que no estaban listos. Lo mismo pasa en el oleoducto. ¿Qué pretextos para no coger la llave del oleoducto y decir yo lo manejo? Para facilitar que siga ese contrato, que siga ese contrato generando dinero para una empresa privada. Este es el Ecuador. Este es el Ecuador que no cambia, el Ecuador que sueña con que el Chito Vera haya ganado el campeonato ese. Es el Ecuador. Si le puedo preguntar si la adjudicación del campo Aucas-Lumberberg fue beneficioso para el país. No fue beneficioso para el país. No fue. Y ¿quiere que le explique? Verá. Sí. Doctor, yo estaba revisando que Lumberberg tiene también en Campo Xuxufini, en Aucas, en Yuturi. Claro. Verá, nosotros deberíamos tener el premio Nobel de la Zapada. Y ese premio Nobel cada año debería ganárselo el Ecuador. Que nadie nos gane del exterior, nadie. Verá, ¿qué hacía antes Petroecuador? ¿Qué hacía Petroecuador? Petroecuador, como toda empresa, contrata servicios de diferente naturaleza para llevar a cabo la actividad petrolera, ¿no es cierto? Por ejemplo, servicio de perforación, servicio de construcción de plataformas, servicio de workover, que es el reacondicionamiento, servicio de wireline, contrata. Entonces, ¿qué dijeron? Aquí Petroecuador está firmando varios contratos sobre diferentes temas. Mejor hagamos una cosa. Hagamos que aparezca una empresa con la que le contratamos todo de una sola. Se acaban los concursos y ella se lleva todo el queso. Ya. Entonces, mediante los contratos de servicios específicos se los manoseó para que a través del contrato de servicios específicos venga una sola empresa, monopolice ese contrato y se lleve todos los contratos. Entonces, Petroecuador ya no hace concursos en estos campos de nada, porque la empresa tiene que hacer todo. Entonces, es de un solo golpe meterse un contrato, y el pueblo va a entender lo que quiero decir, de un solo golpe firmar un solo contrato. Ya me van a entender. La Zapada. Pero además le restó competencia a una multiplicidad de empresas nacionales que estaban formándose y estaban trabajando para que puedan ser contratadas en estas actividades. Entonces vino una empresa de afuera, porque no se olvide que en el Ecuador nos encanta. Si usted pone un negocio de venta de fritada y viene una empresa chilena y pone empanadas chilenas, se llena el local de empanadas chilenas. Nos encanta a los extranjeros, porque además lo que se maneja no se sabe dentro del Ecuador y todo se arregla afuera. Entonces, las empresas nacionales salieron del baile para que entre Slumberg y se coma el mercado de lo más importante del mercado. ¿Entendí, Guicho? ¿O no entendí, Guicho?